Bueno, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que hacemos del Partido Obrero sobre la situación que enfrenta la clase obrera y que enfrenta el país en este momento. Un problema primero que quiero dilucidar y que tiene intrigada, por lo menos los diarios, los medios de comunicación los tienen muy perplejos, es que en el país hay una crisis muy seria, una inflación espectacular, ha habido una caída de la producción industrial del 5%, que es mucho, una caída del Producto Bruto en general. Ha habido, bueno, está la fuga de capitales. Entonces, por ejemplo, hay dólares que se compran y se venden a 14 pesos, a 13,50, en un momento dado a 16. Eso influye después en los precios. El que trae dólares a 16 pesos después, y lo mete en el país, después quiere precios que tengan que ver con un dólar de 16 pesos y no con un dólar de 8 pesos. Entonces hay una crisis generalizada y sin embargo, por ejemplo, creo que fue viniendo para acá con un diario relativamente viejo, hace 2 o 3 días, había un columnista que decía: ¿seguirá Cristina después de diciembre? Y hay muchos diarios que dicen que el gobierno recupere la iniciativa. Lo cual sería fantástico, porque fantástico no para nosotros, sino fantástico como hecho. Porque recuperar la iniciativa en el marco de un caos económico, de pérdida de empleo, insatisfacción generalizada, es casi un milagro. Entonces quisiera que echáramos un poquito de luz sobre la situación política para ver exactamente hacia dónde se orienta el país en este momento y qué conclusiones debiéramos sacar nosotros como trabajadores aquí. Lo que caracteriza, o mejor dicho, una de las cosas que caracteriza fuertemente el momento actual es que hay un pacto político no escrito entre la totalidad de las fuerzas capitalistas, incluidos los partidos, sobre cómo manejar la situación actual. Y esto propongo que lo debatamos, o si no es ahora mismo, en la marcha hacia el Congreso, porque uno en principio es un espectáculo de enfrentamiento de todo tipo. Macri, Massa, Macri contra Massa, Massa contra Macri, todos contra los kirchneristas contra todos, Clarín contra el gobierno contra Clarín. Es decir, hay un cuadro visible para todos de peleas generalizadas. Sin embargo, lo fundamental es que hay un acuerdo político de fondo. Y el acuerdo político de fondo tiene que ver con cuáles son las condiciones para que este gobierno termine en diciembre próximo y le pase pacíficamente el gobierno a otro partido. Esto no ocurrió, por ejemplo, con De la Rúa. Nadie estaba discutiendo cómo De la Rúa termina en el 2003 y cómo se aguantaba 2 años para que termine el 2003. Al revés, había un apresuramiento por golpear. Inclusive nosotros mismos, cuando, bueno, algunos son muy jóvenes, incluso para esa fecha no se acuerdan, nosotros vimos en el periódico cuando renunció López Murphy y subió Caballo, dijimos, bueno, ingresamos en la cuenta regresiva. Esto termina con la caída del gobierno. Ahora no hay un planteamiento para tirar abajo el gobierno. Ahora hay un planteamiento para sostener al gobierno hasta que termine su mandato. Ahora, ¿por qué se produce este acuerdo? El conjunto de la burguesía caracteriza su situación de la siguiente manera. Tenemos una bancarrota económica de la cual podemos salir con relativa facilidad si obtenemos plata internacional que nos rescate.
Y para eso necesitamos arreglar cuestiones pendientes con el capital internacional. Y esto de arreglar cuestiones pendientes con el capital internacional es el acuerdo entre ellos. Esa es la base del acuerdo. Si el gobierno viene y dice, no quiero arreglar con nadie, los voy a matar a todos, no quiero arreglarlo con el capital internacional, lo voltea. ¿Entiendes? Si el gobierno dice, sí, bueno, yo voy a hacer todo lo que hay que hacer para arreglar con el capital internacional, bueno, muy bien. Hasta diciembre del año que viene te queda, después te echamos. Pero te echamos a través de una elección. ¿Está claro? Y efectivamente el gobierno ha desarrollado esta política y todos los partidos capitalistas la han acompañado. Es así que el gobierno le pagó al Club de París una deuda que tenía atrasada y se la pagó con una prima, con creces, una deuda que podía ser en este momento de 6.000 millones, se la pagó en 10.000 millones. Luego arregló con Repsol. La primera actitud del gobierno, acuérdense lo que dijo Kicillof, nosotros no le vamos a dar un peso a Repsol, Repsol nos debe a nosotros. Terminó arreglando por 8.000 millones de dólares a una tasa de interés muy linda para Repsol. Y luego había una serie de litigios internacionales donde las empresas privatizadas reclamaban indemnizaciones, ganaron las empresas privatizadas y el gobierno puso la guita. Lo único que faltaba era arreglar con los fondos buitres. Y ahí tenían el acuerdo de Obama de que la Corte Suprema de Estados Unidos iba a tomar el tema y lo iba a estudiar. ¿A estudiar cuánto tiempo? Un año. Después de un año, el tema de los fondos buitres y algunas cláusulas que impedían un acuerdo con los fondos buitres se realizaba. Ese acuerdo se torpedió, la Corte Suprema dijo que el juez tenía razón y se armó la crisis con los fondos buitres. Pero todos los partidos y todos los sectores capitalistas están convencidos que a partir del 1 de enero, cuando alguna de esas cláusulas que impiden un acuerdo ya no rijan, el gobierno va a un acuerdo con los fondos buitres. Y una vez que llega a un acuerdo con los fondos buitres, vienen los dólares a la Argentina y la Argentina tiene financiamiento para pagar su deuda y para contraer nueva deuda externa en la Argentina. Y la historia terminaría con que el gobierno del desendeudamiento pagó deuda con la plata de los jubilados, con la plata del Banco Central, y después que pagó, empieza a endeudarse de nuevo, como lo hicieron todos los demás, a nivel internacional, más la deuda acumulada con ANSES y con todo lo demás. En este momento, la deuda es de cerca de 300.000 millones de dólares, cuando Kirchner la recibió a 140 y luego la redujo. Así que sin dólares, 300.000 millones de dólares, todo un problema. Entonces, en medio de la crisis, hay un acuerdo político para sostener esto sobre la base de este plan económico. Y el motivo adicional es que nadie quiere voltear un gobierno en medio de una bancarrota económica porque nadie tendría la capacidad de sustituir al gobierno y gobernar e imponerle estos planes a los trabajadores. Un gobierno que ya tiene 12 años, que tiene sus estructuras armadas, que tiene sus acuerdos con la burocracia de la CGT, etc. Nadie quiere improvisar en una situación de gran crisis económica. Le temen a un segundo argentinazo. Para evitarlo, dice, vamos a hacer un acuerdo político. Y este es el acuerdo político que los une a todos en su conjunto. Pero es un acuerdo político que implica mayores ajustes, implica este deterioro del salario, implica suspensiones, implica despido, etc. Es un acuerdo proimperialista, es un acuerdo contra la clase obrera. Pero nos desnuda una situación política. El gobierno no podría gobernar sin la complicidad de toda la oposición.
y no podría gobernar sin este acuerdo precario con el conjunto de la clase capitalista. Nosotros tenemos que tener en claro esto para ver cómo actuamos. Tenemos que tener una perspectiva, tenemos que tener un pronóstico de lo que ocurre. La pregunta es, ¿y este acuerdo va a durar? ¿Cuánto va a durar este acuerdo? Tan fácil es, negociamos con los fondos buitres, vienen los dólares, la Argentina se reconstituye, hay elecciones en octubre, el nuevo gobierno sube en diciembre, y ya está. Es tan fácil. En realidad, el acuerdo es un acuerdo extremadamente precario, porque las contradicciones internas de la economía argentina son espantosas, absolutamente espantosas, porque no tiene una inflación del 40%. No la van a aplacar porque vengan dólares de afuera. Primer punto de la cuestión. Segundo punto de la cuestión, tiene una inflación del 40% con tarifas congeladas en muchos rubros. Por ejemplo, tienen que mandarse un ajuste en la luz, por lo menos para la capital y Gran Buenos Aires, que tiene la mayor parte de los subsidios. Falta el ajuste del gas. Tienen un déficit fiscal de 280.000 millones de pesos y no tienen cómo pagar ese déficit fiscal, entonces tienen que imprimir moneda. La crisis y la bancarrota económica excede las posibilidades del acuerdo. Y el punto nodal es el siguiente. Una vez que se llegue al acuerdo, creo que se lo dije hoy del LT8, tengo la impresión que eso discutimos antes de venir para acá con un programa, estuvimos media hora en el LT8. La crisis estalla cuando lleguen al acuerdo. Porque el punto central del acuerdo es que te mandamos los dólares, pero a 14 pesos, no a 8. Porque no te vamos a regalar los dólares. Ahora tenemos el acuerdo, nosotros le damos la plata, ustedes nos pagan con nuestra propia plata, aumenta la deuda, pero el financiamiento internacional es a 14 pesos el dólar, no a 8. Y el dólar a 14 pesos se va a la nube. Esta es una pugna muy abierta. Hace solamente 2 semanas, todos los capitalistas se pusieron de acuerdo en provocar una profunda devaluación del peso y utilizaron mecanismos legales que el gobierno habilitó para disparar el precio del dólar a 16 pesos. Consiste en lo siguiente: con pesos compran títulos de la deuda argentina. Como esos títulos también se cotizan, se compran y se venden en Nueva York, los venden en Nueva York en dólares. Entonces compran con pesos, obtienen dólares. A través de ese mecanismo se ve cuánto es el peso y el dólar. Si yo compré algo acá en pesos a 100 y lo vendo en Estados Unidos a $1, ¿cuánto vale un dólar? 100. No lo que dice el Banco Central, sino esta transacción. Y lo llevaron a 16. En determinado momento, a través de estas operaciones se manejaba el comercio argentino. Y le hacían pito catalán al Banco Central, a los 8 pesos, si te he visto no me acuerdo, pareces un buzón de antes. Es decir, habían esquivado el control del Estado. Ahí los kirchneristas se dieron cuenta que se venía todo literalmente abajo. Echaron al presidente del Banco Central y entraron a controlar con más firmeza. Pero lo primero que dijo el nuevo presidente del Banco Central es: voy a controlar todo porque no quiero que hagan lo que están haciendo, pero arreglo con los fondos buitres en enero. Y de nuevo, bueno, vamos a darle esta oportunidad. Pero si llegan a un acuerdo con los fondos buitres, el dólar se va a 16 pesos. No porque se haga el acuerdo con los buitres,
sino porque una vez que hicieron un acuerdo con los buitres, los de afuera están dispuestos a prestar a la Argentina, pero no les van a regalar los dólares. Si algo que puede vender a 14 le dicen que lo venda a 8, no trae nada. ¿Está claro o no? Y si lo venden a 14 y el gobierno efectivamente devalúa, para la clase obrera y los trabajadores es un golpe descomunal. Y una vez hecho esto, todavía no aumentaron las tarifas de la luz, no superaron el déficit fiscal, es decir, todavía sigue la inflación. Necesitan un plan más profundo. Y debido a todo esto, debido a todas estas contradicciones, esto puede estallar en cualquier momento. Inclusive puede estallar porque al margen de lo que ocurre en la Argentina, en la economía mundial también hay un proceso de gran crisis. Y efectivamente hace 2 semanas, durante 48 horas, para quien sigue la prensa financiera en el mundo, los principales analistas decían, se pudrió todo. Nadie conseguía financiación de nadie. Nadie le prestaba a nadie. Por temor a que no le van a devolver la guita. Y hubo una parálisis. Entonces los estados tuvieron que intervenir de urgencia para lubricar el mecanismo con dinero del Estado. Pero el sistema capitalista se volvió a parar durante 48 horas como en el inicio de toda esta crisis. ¿Se acuerdan con los créditos hipotecarios, de la vivienda, que se empezó a caer todo, Volvió a caer. ¿Y volvió a caer por qué? Porque China empieza a retroceder, Europa está quebrada, y los países como Argentina, los países de América Latina, y los países de tipo emergente en general, durante estos años se han endeudado hasta la coronilla. No solo el Estado, sino los sectores privados. Y entonces ahora los que prestaron dudan de la capacidad de que se les devuelva la plata. Y entonces hay un retiro de capitales de Brasil, de Perú, de Venezuela. La mayor parte de los analistas cree que Venezuela va a declarar el default. Y de Argentina. Y esta crisis se manifiesta en el hecho de que la soja, que estaba a $600 la tonelada, ahora creo que está a 300 y pico, o el precio del petróleo, que estaba a 110, cayó a 80. Al precio actual del petróleo, no es rentable la explotación de Vaca Muerta. Y el acuerdo con Chevron se lo meterán allí donde ustedes saben. A $80 no sacan nada de ahí, porque el costo es casi ese. Entonces, como ustedes ven, me interesa marcar este aspecto. Hay una crisis de fondo del sistema que tiene su manifestación política en el socorro que todo el mundo le presta a Cristina Kirchner. Y entonces tenemos el fenómeno siguiente, si ustedes me pueden seguir, pero claro, quiero hacer un aporte estrictamente político a la Asamblea, para que se entienda cómo nosotros vemos el contexto en el que estamos librando las luchas que se mencionaron acá y nuestras posibilidades. Este es uno de los puntos que quiero intervenir, 2 o 3 más y nada más. Cada vez más, entonces, ¿qué ocurre? Entonces tenemos un fenómeno político de lo más curioso, porque cada día más este gobierno es un gobierno personal. Cada día más la sartén por el mango la tiene la que ustedes saben. Y los que están alrededor están pintados. Va decidiendo. Lo interesante es que lo que el gobierno dice y sus adversarios dicen que es la iniciativa, no es una iniciativa, es una constante improvisación frente al derrumbe. Actúan de una determinada manera, por ejemplo, devaluaron el peso en enero y que como esto se calmó, no sirvió para nada, se vino a devaluar ahora de nuevo, entonces va iniciativa y toma va Cristina y toma la gran iniciativa y lo echa al tipo que devaluó, que ella puso en enero para devaluar. Cuando lo puso en enero,
dijeron el gobierno tiene iniciativa. Ahora lo echa, porque no tiene iniciativa. Después lo va a pone a otro. Está claro, no siempre tiene iniciativa, pero la casa se va quemando. Y ella tiene iniciativa de apuntar la manguera para el lugar en que está empezando el incendio ahora, cuando uno mira de conjunto la situación. Entonces, por ejemplo, muchas iniciativas, disculpen la expresión, son literalmente al pedo. Y todo el mundo dice, mire, tomó la iniciativa. Porque no tomó la iniciativa de que la deuda externa se paga en Argentina. Y fue al Congreso de la Nación, ley del pago soberano, acá se terminó, nosotros tenemos Buenos Aires, tenemos el Banco Nación, no necesitamos nada, y sale el voto, ganan en el Senado y ganan diputados. Los diarios dicen, el kirchnerismo es inquebrantable, impone todo. Pero ya pasaron 3 meses y nadie puso un mango, ni tu Banco Nación, ni en Buenos Aires, ni en Argentina. Nadie vino a cobrar, porque miren que la gente demora en pagar, pero es raro que demore en cobrar. Es decir, que tienen tanto espanto de venir al Banco Nación y a Buenos Aires a cobrar, que hasta el instinto elemental del ser humano de apropiarse de algo, acá está neutralizado. Prefiero esperar. Esto es una ley al pedo. Hay muchas cosas de este tipo. En la víspera de la caída de la Rúa, el Congreso argentino, mostrando la gran iniciativa de Caballo, votó la ley de intangibilidad de los depósitos. Es decir, que los depósitos en la República Argentina, por ley de la Nación, lo que valían en pesos valían en dólares. Vino la devaluación y la ley de intangibilidad de los depósitos, creo que ni siquiera hubo tiempo de derogarla. Le robaron los depósitos a todo el mundo con la ley puesta y ya ni se tomaron el trabajo de derogar la ley. Probablemente siga en pie.